Cordial saludo compañeros, mi nombre es John Edwin Borrell, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Para el curso de instrumentación, tarea 4 se desarrolla las prácticas del laboratorio. Como tal, hago la sustentación del primer laboratorio, donde encontramos una guía de actividades que nos sugiere lo siguiente: identificar los diferentes tipos de sensores y sus principales características. Entonces, como tal, vemos acá un tipo de sensor, el lumínico, y uno de temperatura. Esta temperatura se implementó para poder tomar los valores indicados que nos solicita la guía de actividades, porque pues se generó una tabla con 7 mediciones donde encontramos que a 0 grados había una resistencia de 30, y así si nosotros comenzábamos a modificar, llegaba, digamos, estaba en 0, en 90 grados, estaba a 69.9 de resistencia. Acá vemos cómo se puede analizar la gráfica. Entonces, en el análisis de la gráfica, en la gráfica encontramos que al aumentar la cantidad de temperatura medida en grados de la resistencia aumenta debido a que la resistencia es proporcional a la temperatura que se aplique, ¿sí? Entonces, como tal, acá en Tinkercad tenemos la simulación de cada circuito que se hizo para esta práctica. Entonces, como les estaba mostrando el primero, como lo pueden ver, entonces digamos que acá está en 30, pues está a 41, ¿sí? Digamos que se aumente a 90, 93.71.6. Como tal, evidenciamos el correcto funcionamiento de este circuito. Para la práctica número 2, entonces estamos que la parte C encuentra la relación entre temperatura y voltaje. Entonces, este es el montaje con el sensor TMP, sensor de temperatura. Obtenemos el siguiente cuadro para realizar la gráfica. Este cuadro con 7 mediciones diferentes. Se hace la siguiente gráfica. Se observa que en la gráfica que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el voltaje en 10 en 10. Ejemplo, en uno está en 509 y en 2 estaría en 519. Debido a que, como la temperatura es función de la corriente, el incremento de voltaje le corresponde a un nodo de corriente, seguido por el aumento de temperatura. Por consiguiente, aumenta la corriente. Entonces vamos a ver acá en Tinkercad el circuito que se implementó, que corresponde a este, ¿sí? Donde vemos que si el sensor está en 0 grados, vamos a colocar en 0 grados, ¿qué pasa? El voltaje nos va a caer a 0, ¿sí? El voltaje, perdón, acá miramos la gráfica que nos arroja a 30 de resistencia, perdón, ¿sí? Como podemos observar, acá menos 40, perdón, acá por eso nos arrojaba eso. Acá podemos seguir manipulando el sistema. Digamos, cuando está a 67 grados nos arroja 1.18 volts. Y cuando llega, digamos, a lo máximo de este sensor, que son 125 grados, nos muestra 1.75 voltios. Para el siguiente montaje nos solicitaba la guía de aprendizaje implementar un puente, perdón, un momento por favor, un puente en equilibrio, ¿sí? Un puente de Wheatstone alimentado con 5 voltios para luego medir la variación de las fotorresistencias y se debía equilibrar el puente. Entonces lo que teníamos que encontrar una serie, con estos cálculos matemáticos que se muestran acá, se encontraba una serie de resistencias. Sobre todo, pues ya sabíamos que dos resistencias eran iguales y una sí debía cambiar, que era R2. Encontramos que era 180 kilo ohms. Listo, entonces encontramos acá el montaje. Como ven, acá está el montaje del puente Wheatstone. Entonces vamos a ver qué nos dice la gráfica, que cuando tiene una intensidad de luz de 0, el voltaje es 0. Y se comenzaron a tomar como espacios de 2, 3, 4, 5 y 7 mediciones. Nos arroja esta medición donde se analiza que se puede decir que cuando se enciende el circuito del puente se encuentra en equilibrio, es decir, se encuentra en 0 volts. Cuando se empieza a variar la fotoresistencia, los valores del voltaje suben y dejan de estar en equilibrio, obteniendo mediciones de voltaje debido a la variación que se le aplique. Es decir, acá tenemos el puente. Disculpen acá tenemos el puente de Wheatstone, ¿sí?
Entonces acá como tal les está diciendo que si yo le aplico 0, nos va a arrojar un voltaje de 0, ¿sí? Como lo pueden observar va decayendo, mire, queda 0 voltios. Sí, ahí ya estaría en equilibrio el puente. A medida que yo voy moviendo el sensor, manipulando acá el equilibrio, pues me genera que va a ser como tal, cambia el voltaje a 439. Si lo movemos al máximo, nos va a arrojar en la salida de, como podemos ver, de 447. Acá lo podemos aumentar un poquito más. Al máximo luminizada tendría que estar más o menos entre 4 y 5, 4.5 volts, que es lo que nos está entregando el puente. Para el siguiente componente, el puente de Maxwell, ¿sí? Acá, un momento por favor. Entonces acá está, perdón. Entonces para el puente de Maxwell, para la medición de capacitancia, realice cálculos y compárarlos en la práctica. Acá se hicieron los cálculos matemáticos para las capacitancias y resistencias que se debía colocar. Entonces tenían que las resistencias 3 y 2 eran de 10 kiloohms, la resistencia 1 de 4 kiloohms y la capacitancia 1 de 10 microfarads. Con esos datos y teniendo las fórmulas encontrábamos que teníamos una resistencia X en 4.7 y la CX o capacitancia X era 10 microfarads. Como encontramos acá el montaje del circuito, las capturas de pantalla, ¿sí? Y vamos a ver cómo era ese circuito montado en Tinkercad. Entonces le colocaron dos tipos de, perdón, se colocaron dos tipos de osciloscopio para ver qué era lo que pasaba con la señal. Como lo pueden ver, está en equilibrio. Y pues acá podemos ver la gráfica y la salida, que la está entrada como con ruido y pues ya salida lineal, que esa era la idea de este laboratorio. Bueno compañeros, espero encontrarme en la segunda práctica. Muchas gracias y hasta luego.